Te toca organizar una reunión, llegan tus invitados a casa, abrís la heladera para sacar unas cervezas o cualquier refresco y el desastre es total. Están todas a temperatura ambiente. Te olvidaste de meterlas a enfriar. Y claro, el congelador es una opción, pero hay que esperar una eternidad para que estén listas. Por eso, en el video de hoy vamos a analizar esos trucos de internet que prometen soluciones mágicas para ver qué es real y qué no. Nuestra misión es simple, es entender la física y coronar al método definitivo para enfriar una bebida. El objetivo, para ser claro, es llevar una cerveza desde una temperatura ambiente, que en este caso son unos 27 grados centígrados, hasta su punto ideal, que son unos 4 o 5 grados. Pues manos a la obra entonces, vamos con el primer método, que es quizás el más famoso de internet. Tenemos que envolver la botella en una servilleta de papel mojada y meterla al congelador. Este método es súper polémico. Gente que jura que funciona y gente que dice que no hace nada. Y hasta algunos que dicen que es peor. Lo interesante acá es que hay, digamos, argumentos físicos para las dos cosas. Compiten dos efectos. Primero, el argumento a favor se basa en el enfriamiento por evaporación. El aire del congelador es muy frío, pero también es increíblemente seco. Y ese ambiente tan seco hace que el agua de la servilleta se evapore súper rápido. Y para evaporarse el agua necesita energía, calor. Y roba esa energía, ese calor directamente de la botella, enfriándola. Es el mismo principio por el que sudamos para enfriarnos, por ejemplo. O sea, es como un sudor artificial para la botella. Suena lógico, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la contraparte? ¿Por qué podría ser malo? El argumento en contra es que esa misma servilleta, cuando se empieza a secar o a congelar, se convierte en un aislante. Es como si le pusiéramos un abrigo a la cerveza dentro del congelador. El papel ya seco o el hielo que se forma atrapa el aire y el aire es un pésimo conductor. Entonces se crea una barrera extra que el frío tiene que cruzar para llegar a la botella. O sea, que el resultado depende de muchas cosas. Del grosor del papel, de si hay aire. Es un método poco consistente, por eso la polémica. La teoría es ambigua, pero vamos a los datos. Vamos a comprobarlo. A los 5 minutos la botella con la servilleta húmeda bajó a 19.5 grados. Y la de control, la que estaba asignada, esa estaba a una temperatura de 22 grados. Son solo apenas una diferencia de aproximadamente 3 grados. Es bastante para solo 5 minutos. O sea que al principio podemos decir que este truco sí funciona. Mientras la servilleta está mojada y la evaporación domina, hay una ventaja real, medible, que podemos ver. Pero, me imagino que hay un pero, ¿no? ¿Qué pasa a largo plazo? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando se seca o se congela esa servilleta? Y acá es donde la cosa cambia. Como podemos ver, a los pasados 30 minutos, la botella con servilleta llegó a 7 grados y la de control también a casi 7 grados. La ventaja se revirtió. Ahora es la botella sin la servilleta la que bajó un poquito más su temperatura. Se fumó por completo la ventaja. Como vemos, una vez que se detiene la evaporación, el efecto aislante de la servilleta congelada parece que frena todo. Entonces, en conclusión, ¿la servilleta mojada es un truco que funciona? Sí, la respuesta es sí, pero solo los primeros minutos. No es la solución definitiva, para nada. Pero ahora vamos a ver la verdadera magia. La verdadera magia está en colocarla dentro de un recipiente con agua, hielo y sal. Entonces veamos este segundo método. Bueno, acá ya entramos en otra liga. A nivel de física, esto es infinitamente más poderoso. Empecemos por lo básico. ¿Por qué agua con hielo y no solo hielo? Principalmente por el contacto. Esa es la clave. Si metes una botella solo entre cubos de hielo, queda un montón de espacios con aire. Y el aire, como ya dijimos, es un mal conductor, malísimo. En cambio, el agua líquida envuelve toda la botella.
hay un 100% de contacto. La transferencia de calor es muchísimo más eficiente, pero el ingrediente secreto es la sal. ¿Qué es lo que hace exactamente? Intuitivamente no tiene sentido que añadir algo haga que se enfríe más. La sal es nuestra estrella, sin duda. Su función es alterar el punto de congelación del agua. Normalmente el agua y el hielo conviven en equilibrio a 0 grados. Y bueno, al echar sal, el cloruro de sodio se disuelve en iones sodio y cloro sueltos. Y esos iones se meten entre las moléculas del agua y básicamente dificulta que se organicen para formar la estructura del hielo. O sea, que la sal a nivel molecular sabotea la formación de hielo. Y la sabotea por completo. Y eso rompe el equilibrio. Al agua le cuesta mucho congelarse, pero el hielo que ya tenías se sigue derritiendo y para derretirse necesita energía, necesita calor. Entonces el hielo al derretirse le roba el calor al agua y la temperatura de toda la mezcla se desploma, cae en picada, por debajo de los 0 grados. Con suficiente sal podemos llegar a tener un baño líquido, no sé, a menos 20 grados. ¡Qué locura! Es el mismo principio para derretir hielo en las carreteras, pero con un fin mucho más noble. La combinación es brutal. A ver, veamos los datos del experimento. Después de solo 5 minutos en esa mezcla, la cerveza ya estaba a 5.5 grados. Es una caída de más de 20 grados en solo 5 minutos. Es abismal la diferencia. Y eso no es todo. A los 10 minutos alcanzó una temperatura de 1.8 grados Celsius, casi 1 grado. Ya está más fría de lo necesario. Y como vemos, esto es sin duda la solución. Es mucho más rápido, mucho más efectivo. No solo es más frío que un congelador, sino que la transferencia de ese frío es inmensamente superior por el agua. Pero esto no es todo. Y si probamos un tercer método, ¿qué pasa si hacemos girar la cerveza dentro del baño de agua líquida, hielo y sal? Vamos a probarlo. Debemos girar constantemente la cerveza por 3 minutos dentro de la mezcla y pasado esos 3 minutos medimos su temperatura. Entonces, el resultado después de solo 3 minutos fue de 6 grados Celsius. O sea, es la fusión definitiva de técnicas. Demuestra que no hay nada más rápido que combinar un ambiente súper frío con la convección forzada. Y para cerrar, un dato extra que me parece súper útil. Las latas se enfrían mucho más rápido que las botellas. El aluminio de las latas es un conductor excelente y el vidrio es un aislante, bastante bueno de hecho. El frío tarda mucho más atravesar el grosor de la botella que la delgada pared de la lata, así que elegir bebidas en lata ya es una ventaja. Entonces, si juntamos todo, ¿cuál es el resumen? La ciencia es súper clara. El truco de la servilleta en el congelador, en el mejor de los casos, es un efecto mínimo y temporal. Sirve para salir del apuro. Pero la solución ganadora, sin discusión, es el baño de agua con hielo y sobre todo con mucha sal. Ese método por sí solo ya cambia las reglas del juego. Y siempre recordar que la lata le gana a la botella de vidrio, siempre. Y para cerrar, recuerden que la sal común funciona porque se divide en 2 iones que molestan a las moléculas de agua. Pero hay otras sales, como el cloruro de calcio, que se divide en 3 iones. O sea que son todavía más efectivos saboteando la formación de hielo. Mucho más. Bajan la temperatura de la mezcla todavía más. Si la sal de mesa ya es así de potente, ¿qué tan rápido podrías enfriar una bebida con estas sales industriales? Las que se usan en las carreteras cuando se forma mucho hielo luego de la nieve. Llegaríamos al punto de que el riesgo sería congelar la cerveza por completo en menos de 1 minuto.